Palabra de Dios. Hoy continuamos con nuestra serie Los Bienaventurados y estamos en el pasaje de Mateo, capítulo 5, versículo 4. El título del mensaje de hoy, Felices los infelices. Mateo, capítulo 5, versículo 4. El tercer mensaje de esta serie, Los Bienaventurados. Los mensajes después pueden ustedes seguirlo a través de YouTube. Ponen LCB Ministerios y todos los mensajes de los domingos y otros mensajes y enseñanzas están ahí en YouTube para que usted lo pueda escuchar de nuevo en la semana o compartir con alguien que usted sabe que necesita escuchar una palabra de Dios. Y también a través de la cuenta de Facebook lo pueden encontrar. Mateo capítulo 5, versículo 4. Vamos a leer del verso 1 hasta el 4. Dice la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, felices, eso significa bienaventurados, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Otra vez el verso 4. Bienaventurados, felices, dichosos, más que felices significa eso, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En el Salmo 55, versículos 6 al 8, David escribió estas palabras. Escuchen las palabras de David. ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. ¿Quién me diera alas para salir volando? ¿Quién nos ha sentido alguna vez así, no? Con ganas de salir volando, con ganas de huir, con ganas de escapar, con ganas de irse lejos en busca de un poco de consuelo, de un poco de descanso ante tantas tempestades, tribulaciones, luchas, pruebas de la vida. Pero qué paradoja que nos plantea la fe cristiana. Porque el Señor Jesucristo dice, felices los que están tristes y lloran. Nosotros queremos volar, nosotros queremos escapar, queremos huir y el Señor, contrariamente a lo que queremos y a lo que pensamos que sería la salida a nuestro drama, Él dice, por el contrario, felices los tristes, felices los que lloran. La pregunta es, ¿será? ¿Será? Y la respuesta es sí, porque ellos son, y solamente ellos, los que serán consolados.
Es todo lo contrario a esa mentalidad de Disneylandia que gobierna y controla, parece, la mente de todo mundo, de toda persona. Donde la única cosa que queremos es estar bien, pasarla bien. Buscamos el entretenimiento, buscamos el placer. No queremos saber nada con el dolor. No queremos saber nada con la tristeza. Nada de llorar, nada de estar tristes, nada. Pero Jesús dijo, felices los infelices. Felices son los que lloran. Ahora, ¿qué significa felices los que lloran? ¿Qué quiere decir el Señor Jesús? ¿De qué tipo de llanto, de qué tipo de lágrimas está hablando el Señor Jesucristo? Y saben, hay diferentes tipos de lágrimas, hay diferentes tipos de llanto, de lloro. Están las lágrimas de tristezas, tristezas de la vida, ¿no? Lloramos por las tristezas de la vida. Y las lágrimas, en verdad, gente, las lágrimas son un regalo de Dios. De verdad que son un regalo de Dios. ¿Se imagina usted si nosotros no pudiéramos llorar? Si no tuviéramos la capacidad de llorar, ¿qué haríamos con las tristezas, amarguras, angustias acumuladas en nuestras almas? Hermanos, nos moriríamos envenenados de angustia. Nos moriríamos envenenados por la tristeza. Y Dios nos dio como un regalo el poder llorar, porque el llorar es liberador, el llorar es sanador, el llorar cura, sana. Es natural llorar por las situaciones tristes que nos toca enfrentar en la vida. También están las lágrimas por soledad. Estas son las lágrimas que derramó David. Él habló en el Salmo 42. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti el alma mía, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento día y noche, mientras me dicen continuamente, ¿dónde está tu Dios? Y David lloraba. Lloraba porque se sentía solo y en otras palabras, pero era una soledad que él sentía, más bien dicho, una ausencia de Dios en medio de su tribulación. Y no es que Dios estaba ausente, pero usted y yo sabemos lo que es eso. Sabemos que Dios está en todos lados, pero muchas veces nosotros experimentamos esa sensación de ausencia de Dios. Como si Dios no estuviera con nosotros. Y es lógico que en situaciones como esa nosotros nos sintamos solos y lloremos a causa de nuestra soledad. También hay lágrimas de desánimo y de derrota. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1, doy gracias a Dios a quien sirvo desde mis ancestros con una conciencia limpia de que sin cesar, Timoteo, me he acordado de ti en mis oraciones noche y día, deseando grandemente verte, recordando tus lágrimas. Timoteo lloraba. Lloraba Timoteo porque él estaba desanimado de manera terrible. Y era tal el desánimo que Timoteo tenía, tal la sensación de frustración, tal la sensación de derrota, que Pablo lo vio llorando al joven pastor Timoteo. Y eso es normal. Es normal llorar por frustración, llorar desanimados, llorar por el fracaso, llorar por las derrotas.
Es normal. También están los que lloran como Jeremías, que lloraba por el mal que estaba por venir a su pueblo, a quien él amaba. En Jeremías 9:1 dice Jeremías, dice, oh, que mi cabeza fueran aguas y mis ojos una fuente de lágrimas, para que pudiera llorar día y noche por la herida de la hija de mi pueblo. ¿Por qué lloraba Jeremías? Jeremías lloraba porque él veía el juicio de Dios a punto de caer sobre el pueblo, su pueblo que él tanto amaba. Están las lágrimas de los que lloran porque sufren por un ser querido, como Marcos capítulo 9, ese padre sufriendo que trajo a su hijo endemoniado, poseído por un demonio, para que los discípulos de Cristo lo liberaran, y no pudieron liberarlo hasta que vino el Señor a liberarlo, a este niño, a este hijo de este hombre que lloraba y pedía por él. Y en su clamor el Señor le dice, no temas, ¿crees? ¿Crees que yo puedo hacer esto? Y él dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y lloraba por su hijo que estaba sufriendo. Lloramos también por devoción a Cristo, ¿no? Como la mujer que con lágrimas derramó el perfume sobre los pies de Jesús. Lloramos por gratitud, agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, o agradecido con personas que nos han ayudado, nos ayudan. Lloramos también por preocupación, lloramos por desilusión, lloramos por traiciones. Es más, Jesús mismo lloró, dice la Biblia, ante la tumba de Lázaro, a quien él amaba. Llorar es normal. Llorar es un regalo de Dios. Pero hay otra clase de llanto, ¿saben? Hay otra clase de lágrimas. Y estas lágrimas no son buenas. Es un llorar impropio, es un llorar indebido. Es un llorar que no es correcto. Es el lloro de aquel o de aquella que no puede satisfacer sus deseos pecaminosos. Saben, hay un ejemplo en la Biblia, en 2 de Samuel 13, donde un tal Amnón lloraba porque quería acostarse con su hermana. Lloraba de deseo, de querer poseer algo que le era prohibido. Y lloraba. O como el rey Acab, que la esposa Jezabel lo encontró tirado en la cama, llorando y deprimido, porque no podía quedarse con la viña de otro que no era de él. Llorando él porque no podía tener lo que era de otra persona. Esa clase de llanto es un llanto perverso, es un llanto indebido, es un llanto pecaminoso, impío. Después están los que lloran porque no pueden dejar algo, porque no se resignan a perder algo. Y saben, esto se ve mucho en los velorios. Incluso en los velorios de personas creyentes que están despidiendo a un ser querido que es creyente. Y tenés un esposo llorando por su esposa que se murió y se fue al cielo, o a la esposa llorando por su marido que es creyente y que se fue al cielo, y llorando de manera desconsolada porque no acepta la idea de perder a su cónyuge o de perder a su hijo. Y ese llanto, gente querida, ese llanto, cuando perdemos un ser querido y sabemos que ese ser querido se fue con el Señor, ese llanto es puro egoísmo. Porque deberíamos estar felices y deberíamos estar contentos de que ahora él o ella está disfrutando del gozo sublime de estar con el Señor. Pero somos tan egoístas que lloramos, no podemos alegrarnos porque ahora está con el Señor. Y esa depresión que viene es una depresión que no es más ni menos que puro egoísmo, porque no quieren perder.
no quieren dejar algo. Después están los que lloran de culpa, porque hicieron mal las cosas y lloran no porque estén arrepentidos, sino que lloran como una manera de poder redimirse ellos mismos de su pecado, de su error. Como David que lloró a su hijo Absalón. Absalón, el hijo de David, se levantó en contra de David, su padre, hizo un golpe de estado, lo echó del gobierno a su padre y tomó posesión de la ciudad de Jerusalén. David tuvo que huir de la ciudad con una parte del pueblo que lo siguió a él y después decidieron que iban a reconquistar la ciudad y el ejército de David se preparó para combatir contra el ejército de Absalón, el hijo de David, y cuando el ejército de David salía a la batalla, David le dijo a los soldados: por favor, no maten a mi hijo, háganlo por mí, no lo maten. Pero cuando se armó la batalla, bueno, algunos conocen la historia, los soldados de David no iban a dejar con vida a un rebelde, conspirador y desobediente que quería tomar el reino por la fuerza, y entonces donde tuvieron oportunidad mataron al hijo de David. Cuando terminó la batalla, el hijo de David fue derrotado y su ejército con él. Volvieron los soldados de David y él preguntaba por su hijo. ¿Y mi hijo? ¿Cómo está mi hijo? Y nadie le quería decir nada, que lo habían matado en la batalla, hasta que el general del ejército le dijo a David: tu hijo ha muerto. Y ojalá todos tus enemigos se mueran como él. ¿Y qué hizo David? Se puso a llorar por su hijo. A llorar desconsoladamente por su hijo rebelde, desobediente, y el general del ejército le tuvo que decir: vos estás llorando por tu hijo, al final de cuentas, pareciera que estarías más contento si todos nosotros hubiéramos muerto y tu hijo estuviera vivo. Pero ¿saben por qué David lloraba por Absalón? Porque Absalón le había salido torcido, porque él había sido un pésimo padre para Absalón. Él había sido un padre terrible para Absalón. Él había sido un mal padre para Absalón. Y las lágrimas de David, como podemos decir de manera, como dice el refrán, lágrimas de cocodrilo. Lloraba porque la culpa lo atormentaba y sus lágrimas no eran otra cosa que una manera de poder redimir su culpa sabiendo que él había sido un mal padre. Esa clase de lágrimas es cuando lloramos por las razones equivocadas, cuando lloramos por los motivos equivocados. Y entonces, como nos dice el apóstol Pablo, en 2 de Corintios 7:10 hay dos clases en realidad de lágrimas. Hay dos clases de llanto. Y Pablo nos muestra la diferencia. Dice Pablo en 2 de Corintios 7:10. Búsquelo conmigo, por favor, quiero que lo lea. Dice Pablo en 2 de Corintios 7:10. Y usted va a ver conmigo la diferencia que hay entre estas dos clases de lágrimas, estas dos clases de llanto. Dice 2 de Corintios 7:10. Segunda de Corintios 7:10 dice, presta atención, léalo y note la diferencia. Dos clases de lágrimas, dos clases de tristezas. Porque la tristeza, que es según Dios, produce ¿qué? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse. O sea, no hay que arrepentirse de esa clase de lágrimas. No me tengo que arrepentir ni avergonzar de esa clase de lágrimas. Pero la tristeza del mundo
las lágrimas por los motivos equivocados, ¿produce qué? ¿Qué produce? Muerte. Y escuchen, podés llorar hasta que se te acaben las lágrimas por tus problemas. Podés llorar por tu soledad, por tu desánimo, por tu desilusión, por amor, por tus deseos insatisfechos. Y cuando termines de llorar, toda esa tristeza no va a producir ninguna clase de consuelo. Solo hay un tipo de tristeza, solo hay un tipo de lágrimas que trae el consuelo de Dios. Y es la tristeza santa, la tristeza piadosa. ¿Por qué es la tristeza según Dios? ¿Por qué esta es la única tristeza que trae verdadero consuelo al alma? Porque la tristeza según Dios, la tristeza santa, la tristeza piadosa es la tristeza que te lleva al arrepentimiento y te abre la puerta del perdón, del consuelo y la salvación de Dios para tu alma. La tristeza santa, la tristeza piadosa, escuchen, es la tristeza por el pecado. Es la tristeza por nuestro pecado, es la tristeza por el pecado de otros. Es el lloro, son las lágrimas por mi propio pecado o son las lágrimas por el pecado de otro. Pero esas son las únicas lágrimas a las que Dios le ha prometido verdadero consuelo. Por eso dice, felices los que lloran por cualquier cosa. No, no es los que lloran por cualquier cosa. Son los que lloran por el pecado, son los que lloran por el propio pecado y son los que lloran por el pecado de otros. Esa clase de lágrimas son las que reciben el consuelo y esa clase de y esas personas que lloran esta clase de lágrimas, según las palabras del Señor, son felices, son dichosos porque ellos van a recibir lo que solamente Dios y no el mundo puede dar, verdadero consuelo y verdadera salvación al alma. Gente, la tristeza del mundo, la tristeza según el mundo, la tristeza por todas las demás cosas es una tristeza inútil. Porque no produce nada. No trae ningún resultado. Es una tristeza que no produce arrepentimiento. Es una tristeza que no produce nada, es estéril. Son lágrimas que nunca van a tener consolación. Son lágrimas que nunca van a tener ninguna clase de respuesta de parte de Dios. Por eso muchos cuando leen el pasaje de Mateo 5:4 dicen, todos los que lloran, piensan que todos los que están sufriendo hoy en día son bienaventurados y son felices. No, no son toda clase de gente que está llorando y hay mucha gente que está llorando los que van a recibir consolación de Dios. No, son los que tienen esa tristeza que es según Dios. Es la tristeza, es la angustia, es la amargura, son las lágrimas por el propio pecado. ¿Cuánto me están entendiendo? De eso está hablando el Señor. Ese es el punto en Mateo capítulo 5, versículo 4. Felices los que lloran, porque ellos, los que lloran por su propio pecado, los que lloran por el pecado de otros, por el pecado ajeno, ellos y solo ellos van a ser consolados por Dios mismo. Van a recibir esa consolación que viene del cielo.
No es, hermanos, estar triste por estar solos. No es estar triste por estar desanimado, decepcionado, tristes por estar de una desilusión por alguien que murió. No es estar triste por no poder tener lo que yo quiero o deseo, o por sentirme culpable por mis errores en la vida. Es estar triste porque soy un pecador. Porque soy un pecador. Y estoy triste por eso. Estoy triste. Y esta tristeza hace que yo venga ante Dios llorando por mi pecado. En el versículo 3, ¿se acuerdan del domingo pasado? En el versículo 3 te das cuenta de que sos un pobre mendigo espiritual, que no podés hacer nada para salvarte a vos mismo y que tenés que suplicar como un mendigo que Dios tenga piedad, que Dios tenga misericordia, que Dios te perdone para poder entrar en su reino. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí es donde empieza la vida cristiana. Es ahí donde comienza. Si nunca viviste eso, es cuestionable si realmente alguna vez fuiste salvo. Y ese sentimiento abrumador de incapacidad ante Dios, de que con mi fuerza, de que no tengo nada bueno para ofrecer a Dios, que no tengo nada que ofrecer al Señor, esa sensación y esa experiencia de mendigo espiritual, de humillación espiritual del verso 3, es la que me lleva a las lágrimas en el versículo 4, es la que me rompe el corazón en el versículo 4, al verme tan indigente espiritualmente, al verme tan indigno de ser perdonado, de ser salvado, al verme tan separado de Dios por causa de mi pecado. En el versículo 3 me lleva al quebranto, me lleva a las lágrimas, me lleva al llanto, al romperse mi corazón. Ahí en el versículo 4, esperando que Dios se apiade de mi alma y consuele mi corazón. Ser conscientes en el versículo 3 de que soy un mendigo espiritual, me lleva en el versículo 4 a llorar por mis pecados. Y vuelvo a decir esto, hermanos, es ahí donde empieza la vida cristiana. Es ahí, es así como se entra al reino de Dios. Es con esa convicción, pero también, bueno, no solo convicción de pecado, también contrición por el pecado, es dolor por el pecado. No creo que haga falta mucha convicción por el pecado hoy en día. Contaban los hermanos la semana pasada, salieron a evangelizar. 2 hermanos salieron al barrio Llamarada a evangelizar. Había un hombre sentado, no sé si lo mencioné el domingo pasado. No, creo que no. Para no repetir la anécdota, ¿vio? Un hombre sentado y ellos se acercaron, 2 hermanos, para evangelizarlo. Y dijeron, no quiero que me hable, me tengo que ir. No, pero es un momento nomás. No, estoy ocupado, ya me tengo que ir. Pero son 5 minutos, ¿qué le va a robar 5 minutos? No quiero, pero ¿por qué no quiere que hablemos con usted? Porque me van a sacar a luz los pecados, dijo el hombre. No hace falta tanta convicción de pecado, porque todos sabemos que somos pecadores. ¿Sabe lo que falta? Llorar por el pecado. No llegamos ahí. Sabemos que somos pecadores, pero no se nos mueve un pelo. No se nos rompe el corazón, no se nos quebranta el corazón por ofender a Dios. No lloramos por nuestro pecado. Eso significa falta de contrición. No hay contrición, no hay quebrantamiento. Nuestro corazón está insensible al pecado.
no solamente a nuestro pecado, también está insensible al pecado de otros, porque no lloramos por nuestro pecado, menos lloramos por el pecado de otros. Menos lloramos por el pecado de otros para que Dios tenga misericordia, tenga piedad y lo perdone y lo salve. Pero este es el comienzo de la vida cristiana. Y no solamente es el comienzo, no solo es donde empieza la vida cristiana, es donde vive un cristiano. Un cristiano convive con un sentimiento permanente de tristeza por su propio pecado. Eso no significa ausencia de gozo, no significa ausencia de felicidad, no significa ausencia de paz, no significa ausencia de alegría. No, no significa eso. Pero sí significa que no me olvido de dónde me sacó, pero no me olvido de quién soy todavía. No me olvido. Y soy feliz, ¿por qué? Porque sé que soy perdonado, pero soy consciente de mi pecado que está presente en mi vida y eso no me alegra, eso no me trae paz, eso no me trae felicidad, eso me trae tristeza. Y esa es una señal característica de un cristiano que convive con ese sentimiento ambivalente dentro de sí mismo. Es como una sensación de tristeza y gozo al mismo tiempo. Gozo porque te sabes perdonado, gozo porque te sabes salvado, gozo porque te sabes redimido, pero triste porque no podés vivir como Dios te lo demanda. Porque no podés vivir en obediencia completa, porque no podés vivir como Dios espera que vivas, y como no podés vivir de esa manera porque pecás y peco y pecamos todos los días, esa tristeza permanece constantemente en la vida del verdadero cristiano. El arrepentimiento no es una experiencia que yo experimenté ayer, el día que levanté mi mano, pasé al frente para hacer una oración. El arrepentimiento por mi pecado es una experiencia cotidiana. Es la experiencia cotidiana de todo verdadero cristiano. Los mendigos espirituales entran al reino de los cielos porque en el versículo 4 ellos están llorando por su pecado y al llorar por su pecado ellos son consolados con salvación de sus almas. Qué bueno que es Dios. Vaya conmigo al Salmo 51, quiero mostrarle un ejemplo en David. Salmo 51, versículo 1. Mire lo que escribió David. David escribe esto no cuando estaba en pecado, David escribe esto después de haber sido confrontado con su pecado. Ustedes recordarán que David cometió adulterio y después mandó matar al esposo de esa mujer. Y él mantuvo, no oculto el pecado, todo el pueblo sabía lo que había hecho David, pero ¿quién le iba a decir algo al rey? ¿Quién le iba a decir algo al rey? Te podían cortar la cabeza. Y David hacía como que nada hubiera pasado. Hasta que el profeta, después de 2 años, se cree 2 años después del pecado de adulterio, el profeta Natán viene y lo confronta a David. Y David, al ser confrontado, hizo esta oración. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y David era un creyente. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo, ¿qué? Reconozco mis rebeliones. Y escuche esta frase, y mi pecado está siempre delante de mí. Escuche, habían pasado más de 2 años
de que él había pecado y no se podía sacar de su mente lo que había hecho. No podía. Mi pecado está siempre delante de mí. Esa es la experiencia de un creyente. Y en el versículo 10, mire el versículo 10. Él clamó a Dios y le dice a Dios en clamor: crea en mí, oh Dios, un corazón que, porque él reconoce que su corazón estaba ¿qué? Sucio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque él reconoce que su espíritu estaba ¿qué? Torcido. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo que había perdido. Por eso dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble, tu buen espíritu me sustente. Mire el Salmo 32, versículo 3. Vaya al Salmo 32, versículo 3. La oración de David por el mismo pecado. Mire la oración de David, Salmo 32, verso 3. Mire lo que dice David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. El pecado le estaba pasando factura. Tarde o temprano, el pecado te pasa la factura. La paga del pecado es la muerte. Se envejecieron mis huesos mientras callé. En mi gemir todo el día. ¿Qué está diciendo David? David está diciendo que no confesar su pecado lo destrozó. Lo comió por dentro. Mire el versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Él sentía literalmente que estaba siendo aplastado por Dios. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué está diciendo David? Se le había secado la boca, se le había secado la parte húmeda de los ojos, se le había secado su vigor, se estaba secando físicamente, se sentía aplastado por su pecado. Y después dice en el versículo 5, escuche el 5, léalo conmigo, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David lloró por su pecado, David confesó su pecado y David fue limpiado del pecado. ¿Y cuál fue el resultado de esta experiencia de David de venir a Dios llorando por su pecado, confesando su pecado? Versículo 2, Salmo 32, verso 2. ¿Cuál es el resultado? Bienaventurado, feliz. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz el hombre y la mujer a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Solamente pueden ser felices aquellos que lloran cuando confiesan sus pecados. Los que lloran por sus pecados. Felices, ¿por qué? Porque ellos son perdonados, ellos son consolados. Por eso los que lloran están felices. Hermano, no estoy diciendo lloremos para ser feliz.
y hacemos un culto de lágrimas. No son las lágrimas las que traen esa felicidad. No es la lágrima que derramo, sino es lo que Dios hace en respuesta a mis lágrimas por el pecado. No es el llorar lo que me hace feliz, es lo que Dios hace en respuesta a mi llanto. ¿Y qué es lo que Dios hace en respuesta a mi llanto? Cuando lloro por mis pecados, Él me trae consuelo que solamente Dios me puede dar. Él perdona mis pecados y me llena el alma de un gozo que me hace feliz. Y eso, hermanos, esa experiencia, las únicas personas que la pueden tener son los cristianos. Son los que vienen a Cristo por primera vez y son aquellos que caminan con Cristo cada día de su vida. Pero aquellos que no vienen a Cristo y aquellos que no son de Cristo van a tener que vivir toda su vida cargando con la culpabilidad y sin experimentar nunca ninguna clase de alivio. Por más que lloren y no paren de llorar, jamás experimentarán ninguna clase de consuelo. Por eso felices los que lloran, felices, felicidad que no viene por llorar, felicidad que viene de parte de Dios cuando lloramos por nuestros pecados. ¿Cuánto me están entendiendo? Dice Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Cuando confesamos nuestros pecados, viene libertad y viene gozo a nuestras almas a causa del perdón de Dios. Dios, qué Dios, dijo el profeta, qué Dios como el nuestro que perdona el pecado de su pueblo. Amén. David había llorado, ¿no? Por soledad. Había llorado por ser rechazado, había llorado por frustración, había llorado por desánimo, desilusión, derrota, había llorado incluso lágrimas de culpabilidad. Pero la única vez en que David experimentó el gozo de la salvación, experimentó el consuelo de Dios, es cuando se le rompió el corazón llorando por su pecado. Esa fue la experiencia que marcó la vida de David. ¿Por qué? Porque Dios vino y lo consoló y le dijo, feliz aquel que es perdonado. Y esa felicidad, hermano, el mundo no la da, el mundo no la ofrece y el mundo no la produce. ¿Qué es lo que te dice el mundo? El mundo te dice, sonríe. ¿Qué es lo que más ponemos en WhatsApp y en Facebook? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Jaja. Y lo ponemos sin reírnos. Sin reírnos ponemos jaja. Alguien nos dice, che, qué feo el día. Jaja. Estoy haciendo un guiso y vos, jaja. Porque eso es lo que nos dice el mundo. A ver, cambia esa cara, che. Al mal tiempo, buena cara. Nosotros cristianizamos la frase y decimos, sonríe, Jesús te ama. Reíte. ¿Por qué vas a llorar? No te preocupes, don't worry, sé feliz. No te preocupes por nada, sé feliz. Eso nos dice el mundo. ¿Qué dice la Biblia? Llora, llora y llora. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Según las normas del mundo o según las normas de Cristo? Vaya conmigo a Santiago capítulo 4, versículo 7. Quiero mostrarle un texto ahí. Hermanos, Jesús condenó la risa y la felicidad aparente del mundo, que el mundo aparenta. Jesús condenó esa clase de felicidad y esa clase de risa. Y sin embargo, Jesús bendijo con felicidad
con gozo y con paz a los que lloran por su pecado. Diga conmigo, todo al revés. Todo al revés de lo que el mundo nos dice. Mire Santiago 4:7. Capaz lo va a leer y no lo vamos a querer creer del todo. Verso 7, perdón, verso 8. Mire el verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Está llamando a los pecadores que se acerquen a quién. ¿Que se acerquen a quién? A Dios. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, arrepiéntanse de sus malas obras. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, arrepiéntanse de las malas intenciones de su corazón. ¿Cómo me acerco a Dios? Verso 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El Señor está condenando toda clase de risa y toda clase de gozo que el mundo produce y que el mundo ofrece, y sin embargo Él promete exaltación, consuelo, salvación y recompensa a los que se acercan a Él. Pero se acercan a Él, ¿cómo se acercan? Llorando. ¿Cómo se acercan? No vienen a Cristo con una sonrisa. No vienen a Cristo diciendo, bueno, tengo tantas cosas en la vida, me falta Cristo nomás, acá estoy. Probá con Cristo, hermano, amigo, probá con Cristo, ya probaste con tantas cosas, vení, probá, bueno, voy a probar. Vengo y me acerco a Dios, voy a probar con Cristo ahora. ¿Qué estás haciendo acá? Estoy probando con Cristo y vos, yo también. Estamos probando. ¿Así nos acercamos a Dios? ¿Así podemos acercarnos a Dios? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo me tengo que acercar? Afligido, lamentando y llorando por mi pecado. Y saben, este es un mensaje, creo yo, podría decir como algunos profetruchos, tengo una palabra del Señor para la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la palabra, hermano, que tiene para el Señor? Esta es la palabra del Señor para la iglesia. ¿De qué se están riendo? Aflíjanse, lamentense y lloren. Afligíos, lamentad y llorad. Humillaos ante el Señor y Él te levantará. Y Él te exaltará. Pero nos hemos vuelto, hermanos, tan frívolos los cristianos. Nosotros también queremos poner nuestra mejor sonrisa. Nosotros también no queremos que la gente piense que somos aburridos. No, nosotros tenemos que ser divertidos, la iglesia tiene que ser divertida, la iglesia tiene que ser entretenida. Y nos hemos vuelto superficiales y nos hemos vuelto frívolos. ¿Y sabe qué? Nadie entra al reino si no se le parte el corazón por sus pecados. Nosotros queremos hacer que la entrada del reino sea alegre, feliz y contenta, que la entrada del reino sea divertida, que entrar al reino no sea aburrido, cuando entrar al reino la única manera de entrar es con un espíritu humilde y con el corazón partido por nuestros propios pecados. ¿Y sabe otra cosa? Nadie puede ser un verdadero cristiano si no viene a Cristo de esta manera. Y no hay verdadero cristiano que no conviva con este sentimiento, como dije hace un momento, de tristeza por su propio pecado. Y sabe otra cosa, sería bueno preguntarnos, la iglesia de hoy en día sería bueno que nos preguntemos nosotros como cristianos, ¿de qué nos reímos
¿Cuáles son los motivos que tenemos para reírnos? ¿Cuáles? ¿Cuáles son los motivos que tenemos para reírnos? Cuando Dios se está preparando para traer un juicio a este mundo como nunca antes este mundo ha visto. ¿Cuáles son los motivos para reírnos, hermanos, en estos tiempos? Cuando estamos a un paso de la gran tribulación. ¿Qué motivo de risa tenemos en este tiempo cuando estamos a 2 pasos del juicio final y del lago de fuego donde todos los pecadores juntamente con el diablo van a ser echados a ese lugar para toda la eternidad? ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros nos reímos? Hoy charlaba con Adriana y me recordaba, creo que fue el año 99, año 2000 fue. Estaba pastoreando la congregación del Templo Vida Abundante, ahí en Antonio de Luque, en el barrio Hípico. Y recuerdo que vino de visita un pastor del sur, quizá algunos de los que están acá se acuerdan, el pastor Ferreira de Neuquén. Y él venía con una palabra de parte del Señor, entonces un pastor que lo recibió acá me dijo, che, ¿te gustaría? ¿Podemos hacer un culto unido ahí en la iglesia tuya? Sí, no hay problema, hacemos un culto. Y yo recuerdo que empezó a hablar de la palabra de Dios, empezó a predicar de las 10 vírgenes. Y habló acerca de la señal de la venida del Señor que se ve en la iglesia. Dice que las vírgenes, 5 eran prudentes, 5 insensatas, y que las insensatas cabecearon, se durmieron. Y él dijo, una señal de la segunda venida de Cristo a la tierra es que la iglesia va a estar dormida. Y en eso que estaba predicando este pasaje, se fue al profeta Ezequiel y metió la mano, no sé si era una especie de vaina, una vaina era que tenía una vaina y sacó una espada en medio del culto. Yo dije, ¿para qué me senté adelante? Sacó una espada. Y empezó a predicar y a citar textualmente el pasaje de Ezequiel, cuando el profeta Ezequiel le decía al pueblo, espada de Dios viene al pueblo, espada de Dios viene a la nación, espada del juicio de Dios. Y el profeta Ezequiel habla de la espada de Dios que se iba a manifestar, el juicio de Dios que iba a venir con peste, hambre, plagas y muertes. Y él decía, hermanos, la espada del Señor está por venir a Argentina, la espada del Señor está por venir a esta nación, la espada del Señor. Nos quedamos, hermanos, petrificados en nuestros bancos, sentados escuchando esa palabra de parte del Señor. Pasó 1 año y medio y explotó el país en el 2001. Explotó el país. ¿Se acuerda? Hubo muertes, hubo piojera, hubo hambre. ¿Se acuerda? Y deberíamos preguntarnos nosotros hoy en este tiempo que estamos viviendo si hay motivos para reírse. Cuando estamos a punto de algo peor de lo que hemos vivido. Y no hablo de lo económico, de lo político, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la gran tribulación y estoy hablando del juicio final y estoy hablando porque todas estas cosas terribles que vemos hoy en día, Jesús dijo, esto es principio de dolores. Es el principio. Ustedes ni se imaginan lo que va a venir. Y cuando nos lleva a Apocalipsis, ahí nos describe las cosas que van a acontecer. Y en Mateo 24, él va advirtiendo cosas que nunca ha ocurrido ni ha pasado en el mundo. Es lo que está por venir sobre esta tierra y sobre aquellos impíos que han rechazado la palabra del Señor. Entonces la pregunta sería hoy en día, si es que tenemos motivos para reír. ¿De qué nos reímos en la iglesia? ¿De qué nos reímos los creyentes? No, me parece que a veces, no sé cómo decirlo esto, pero como que es muy serio usted, me dicen. ¿Sabe cuál es el problema? No es que me quiero hacer el serio.
ni el recio, ni el cara larga. Pero cuando uno sabe cosas, no te da muchas ganas de estar riéndote. Cuando uno sabe lo que está pasando en la vida de muchos creyentes, no hay muchas ganas de reírte. ¿Quiere escuchar usted las charlas de consejería que tenemos en la semana con lo que le pasa a los creyentes? ¿Quiere escuchar usted las cosas que pasan en las escuelas donde van nuestros hijos y nuestras hijas? Usted ve lo que se lee en los diarios, usted ve lo que se ve por la televisión, usted oye lo que se escucha por la radio. Y todo eso se hace y se hace todo más pesado cuando también sabes lo que dice la Biblia, que es lo que va a venir, lo que está por venir. ¿De qué nos reímos? No es broma, ¿eh? Si alguno está jugando con el pecado, si alguno se está tomando el pecado livianamente, si alguno se está tomando el pecado como que no pasa nada, no es broma, ¿eh? Dios se está preparando para castigar a los pecadores. Y ese castigo no va a tener remedio. Ahora es el tiempo de arrepentirse. Ahora es el tiempo de llorar por el pecado. Después va a ser tarde. Después ya no va a haber oportunidad. Y no solamente llorar por nuestro pecado, llorar por el pecado de nuestros hijos, llorar por el pecado de nuestros seres queridos, que no se vuelven a Cristo, que no vienen a Cristo. Porque no es broma lo que viene, no es broma lo que va a pasar. Es serio. Esto no tiene que ver que cómo hago para llegar a fin de mes. Esto tiene que ver con la salvación de tu alma. ¿A dónde vas a pasar tu eternidad? ¿A dónde vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? No hay chiste, no hay broma, no. No estamos jugando a la iglesia, jugando a ser cristianos. No estamos queriendo mostrarle al mundo que somos divertidos. ¿Divertidos de qué? Que no somos aburridos. ¿Qué me importa lo que opina una multitud de gente que se van camino al infierno? ¿Qué me importa lo que opinan? ¿Por qué tengo que yo hacerme el divertido para poder captarlo a ellos si ellos no vienen llorando a Cristo? No van a ser salvos. No van a ser salvos. Si ellos no lloran su pecado, no van a ser salvos. Ningún divertimento, ningún entretenimiento, ningún programa eclesiástico para atraer gente con astucia, con creatividad. Si no lloran por su pecado, no importa que se llene el templo, si no lloran por su pecado, se van al infierno. ¡Ay de vosotros los que ahora reís, porque lloraréis! Lucas 6 dijo el Señor, ¡ay de ustedes que ahora ríen porque van a llorar! Y no es broma. ¿Y saben por qué somos tan frívolos? Porque tenemos un concepto equivocado del pecado y tenemos un concepto equivocado de quién es Dios. Nosotros hemos minimizado a Dios y hemos minimizado el pecado. Porque la única manera que alguien se pueda tomar el pecado en broma es que se tome a Dios en broma. Ahora, si vos tomás a Dios
como te lo revela la Biblia y crees en el Dios de la Biblia, imposible tomar el pecado livianamente, imposible. Nosotros minimizamos el pecado, una falla, una macana, un pecado blanco, una metida de pata, una revoleada de chancleta. Lo minimizamos el pecado porque tenemos un concepto de Dios bajo, muy bajo. Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es macanudo. Tenemos un concepto bajísimo de quién es Dios, un concepto equivocado de quién es Dios. Entonces, como el concepto que tengo de Dios es tan bajo y es tan errado, pecar no es nada, porque este Dios, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer este Dios? El problema es que ese Dios en el que estoy creyendo no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia dijo que la paga del pecado será ¿qué? La muerte. Eso es lo que dijo el Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia dijo que todo aquel que no esté escrito su nombre en el libro de la vida, su parte será con Satanás y los demonios en el lago de fuego que arde para siempre. Y ese es el Dios de la Biblia. ¿Debería darnos miedo? Claro que debería darnos miedo. El apóstol dijo, horrenda cosa es caer en las manos del Dios ¿qué? Del Dios vivo. Nuestro Dios es fuego consumidor. Por eso, hermanos, la salvación no viene sino a través del arrepentimiento y viene por el quebrantamiento y el lloro de nuestro pecado, porque Dios es el que demanda arrepentimiento, Dios es el que demanda contrición por nuestro pecado, Dios es el que demanda que lloremos por nuestro pecado, porque lo hemos ofendido a Él. Dijo el pastor John MacArthur esta frase, un consejo para los predicadores, que yo lo tomé. Y dice el pastor MacArthur, dice a los predicadores, no tengan temor de predicar la verdad del Evangelio y que la gente se ofenda. No tengan temor de eso, porque la gente vivió toda su vida ofendiendo a Dios. Si se ofenden un poquito ellos, no es nada. ¿Cuánto me están entendiendo? Dios demanda arrepentimiento. No estamos hablando de revolcarnos en la autocompasión, ay, soy una porquería, y llorar como si eso fuera la solución. No, no, no. Es la tristeza que es según Dios para arrepentimiento, que produce arrepentimiento y es para salvación de nuestra alma. Quiero ir terminando. ¿Cuál es el resultado de llorar? Consuelo. ¿Cuál es el resultado de llorar? Consuelo. Los que lloran no son felices porque lloran, los que lloran son felices porque ellos son confortados. Ellos son consolados. No lloras por tu pecado, no sos consolado. Si escondes tu pecado te va a consumir por dentro. No hay felicidad en la tristeza de este mundo. ¿Por qué? Porque no podés ser consolado. Y mientras nuestras lágrimas por el pecado llegan al trono de Dios, de su presencia desciende consuelo a nuestras almas. Jesús dijo en Mateo 11:28, vengan a mí los que están cargados y cansados y yo lo haré descansar. Nadie viene a Cristo de verdad, sinceramente, a menos que se sienta aplastado y cargado por la culpa de su pecado. Esos serán los únicos que recibirán descanso y liberación para sus almas. Si venís a Cristo, Él va a quitar la carga pesada de tu pecado, te va a dar libertad, gozo y consuelo para tu alma. ¿Cómo puedo ser alguien que llora? Bueno, pastor, tengo que llorar, tengo que llorar. ¿Cómo puedo ser alguien que llora? Bueno, tenés que quitar los estorbos, tenés que quitar las trabas que te impiden reconocer tu pecado. ¿Cuáles son? La primera traba que nos impide reconocer nuestro pecado es el amor al pecado. ¿Saben cuál es el problema con el amor al pecado? Que pone tu corazón en un freezer. Llegaste un día a tu casa y no había nada para comer, dijiste, hay algo en el freezer. Y tenías un hambre galopante, ¿viste? Y sacaste el churrasco del freezer y te lo querías comer, pero estaba, por más que lo ponga en la plancha, estaba duro como una piedra. Había que ablandarlo, ¿no? El amor al pecado endurece el corazón.
lo endurece, lo hace piedra. Eso hay que quitarlo del corazón, hay que quitar el amor por el pecado. La otra cosa que hay que quitar es el desánimo. Hay gente que dice que están desanimados porque dice, Dios no me puede perdonar lo que yo hice. Están dudando del perdón de Dios y cuestionan el poder que tiene la sangre de Cristo para perdonar. La Biblia dice que si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar mi pecado, cualquiera sea el pecado que haya cometido. Si lo confieso quebrantado, el Señor me perdonará. Tercer cosa que tenemos que quitar para ser alguien que llora por el pecado es el orgullo. ¿Qué es? Cuando decís, bueno, yo no estoy tan mal, yo estoy bien. Si estuvieras bien, si yo estuviera bien, Jesús no hubiera derramado su sangre en la cruz. Jesús no tendría que haber muerto si nosotros estamos bien. Jesús murió en la cruz porque vos y yo estamos mal. Por eso Cristo derramó su sangre en la cruz. Cuarto, la presunción. Hay que quitar la presunción, es un estorbo. ¿Cuál es la presunción? Son los que se confían en sus experiencias espirituales en el pasado. Ah, sí, yo conocí al Señor. Yo un día pasé al frente, sentí una cosa, pastor. Yo estaba allí y sentí de repente. Y la única seguridad que tienen en su vida espiritual es la experiencia que tuvieron allá atrás. Escuchen, lo que experimentaste ayer, la oración que hiciste ayer, el caminito que hiciste pasando al frente ayer, no es seguridad de nada. No es lo que te pasó ayer, es lo que te pasa hoy. Porque si hoy no hay contrición por el pecado, lo que pasó ayer, ¿se entiende? Nosotros creemos en una falsa seguridad porque ayer di un paso de fe y hoy, ayer me arrepentí y hoy, ¿cómo estoy hoy en mi caminar con el Señor? ¿Qué dijo Isaías 55:7? Deje el impío su camino. No, yo me convertí ayer. Entonces, como yo me convertí, yo me entregué ayer, entonces creen que hoy pueden vivir como quieren porque ayer sintieron la presencia de Dios. Ayer tuvieron una experiencia con Dios y entonces hoy dice, bueno, yo puedo vivir como quiera. Total, yo conocí al Señor. Deje el impío su camino y vuelva hacia el Señor. Quinto, los que se toman su tiempo. Están los que se toman su tiempo. Dice, es verdad, pastor, es verdad. No, sí, lo que dice la palabra es verdad. Cuando cumpla 18 me voy a arrepentir, ¿sabe? Cuando cumpla 25 me voy a arrepentir. Sí, yo sé que me tengo que arrepentir. Falta poco, pastores, falta poco. Ya va. Yo ya la tengo clara, me voy a arrepentir. Y están peloteando la decisión. Porque creen que pueden manejar su tiempo y su vida. ¿Sabe una cosa? Capaz que el día que digas, bueno, hoy es el día, sea tarde. Y ya no haya oportunidad para arrepentimiento. Si te enterás que estás enfermo, ¿qué es mejor? ¿Dejar que la enfermedad siga y me hago el tratamiento dentro de 5 meses? ¿O si me entero que estoy enfermo, empiezo el tratamiento ahora? ¿Cuándo mejor? ¿Ahora o después? Si te querés curar, ¿cuándo mejor? ¿Ahora o después? ¿Cómo voy a esperar? ¿Cómo voy a esperar de venir a Cristo y arrepentirme de mis pecados, poniendo en riesgo mi alma de pasar toda la eternidad en el infierno, apartado del Señor para siempre? ¿Puedo jugar con eso? Mi consejo, no esperes más. Y bueno, pastor, pero ¿cómo quito esas trabas? Mirá a Cristo, mirá la cruz de Cristo, mirá cuánto necesitas a Cristo y mirá cuánto Él tuvo que sufrir para ofrecerte perdón de tus pecados. Segundo consejo, estudia acerca del pecado. Saben, en el Instituto Bíblico comenzamos el martes pasado una clase
estamos estudiando el pecado. Porque hay que saber lo que David dijo del pecado, lo que los profetas dijeron del pecado, lo que los apóstoles dijeron del pecado, no del pecado solamente, sino también de sus propios pecados. Para que nosotros tomemos verdadera conciencia, tomemos verdadera dimensión de lo que es, de lo serio que es el pecado. Y el tercer consejo, orá, orá. Orá para que Dios te dé un corazón sensible. Orá a pedir a Dios que te dé un corazón quebrantado. Orá para que el Señor te dé un corazón contrito y humillado. Porque hay una promesa de parte del Señor. El Señor dijo, yo convertiré tu corazón de piedra en un corazón de carne. Si notamos que nuestro corazón está duro, que nuestro corazón hace rato que nos llora por el pecado, pedile a Dios que haga sensible tu corazón al pecado, que lo haga sensible, que cuando peques haya una reacción de tu corazón y de tu alma, de humillación, de contrición, porque es imposible que no pequemos, vamos a pecar. El problema no es que si vamos a pecar o no vamos a pecar, el problema es que nos hemos vuelto insensibles al pecado. Y es peligroso, por eso hay que orar a Dios y decirle, Señor, hazme sensible, dame un corazón sensible al pecado. Y así puedo quitar los estorbos de mi vida que me impiden ser alguien que llora, porque si no soy alguien que llora, no seré consolado. Y si no soy consolado, no seré feliz. Y yo quiero ser feliz. Y esa felicidad viene cuando Dios me consuela. Esa felicidad viene cuando Dios te perdona. ¿Cuántos dicen amén? En conclusión, ¿cómo puedo ser alguien que llora? Quitar las trabas, estudiar acerca del pecado y pedirle a Dios que te dé un corazón sensible. ¿Y cómo puedo saber si yo soy alguien que llora? Bueno, pregúntate esta noche a vos mismo, pregúntate a vos misma esta noche, ¿soy sensible al pecado? ¿Cómo reacciono ante mi pecado? ¿Me importa? ¿Me río? ¿Me duele? ¿Lo dejo pasar? ¿Lo disfruto o lloro? ¿Me duele el pecado de otras personas? ¿Lloro por el pecado de ellos como Jeremías que lloró por Israel y Jesús que lloró por Jerusalén? Y otra pregunta, ¿soy consciente del perdón de Dios? ¿He conocido el gozo de ser perdonado? No hay gozo más grande de saber que he sido perdonado. ¿Tengo esa paz y esa felicidad real en mi vida? ¿Tengo el consuelo en mi alma por haber sido perdonado y por haber sido limpiado? Saben, de hace un tiempo estoy orando a Dios, como siempre, pero especialmente oro por la iglesia. Y estoy orando por la iglesia para que la señora lágrimas y el señor quebrantamiento vuelvan a la casa de la bendición. Estoy orando por eso. Estoy orando. ¿Por qué? Porque quiero que seas consolado. Y Dios quiere también darte ese consuelo. Porque de allí viene la verdadera felicidad de ser un cristiano. He sido perdonado. He sido salvado. Dios mismo me ha consolado. ¿Cuántos esta noche quieren invitar a la señora lágrimas y al Señor quebrantamiento que vengan a su propia vida para poder entrar en la lista de aquellos que son bienaventurados? Porque ellos han sido consolados. Vamos a orar. Póngase pie conmigo, por favor. Vamos a orar. Padre, en esta noche, gracias por tu palabra.
Gracias por hablar a nuestras vidas. Queremos invitar, Señor, esta noche, que la señora Lágrimas